Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última sesión del taller que lo titulamos Por ti madrugo, ¿verdad? Un taller que está siendo pues una maravilla porque nos está invitando a entender que nuestra vida es un proceso de cambio, es una constante travesía, un caminar y saliendo desde lo más profundo de nuestro ser, algo que nosotros hemos llamado las cavernas, que están muchas veces oscurecidas y que estamos implorando al Espíritu, que es luz, para que las ilumine y nos haga cada día mejores. Hoy celebramos en los Escolapios la fiesta de Nuestra Señora Reina de las Escuelas Pías. Por tanto, estamos de fiesta y queremos poner no solamente el taller de hoy, sino todo lo que hemos venido haciendo durante estos días bajo su amparo y su protección. Nosotros los Escolapios, cuando nos reunimos y tenemos cualquier reunión o oración, siempre acabamos con esa oración de a tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. Vamos a decirla todos juntos, los que se la sepan, en sus casas, y los que no, pues escuchan y seguramente tendrán el deseo de aprenderla después. Entonces empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desprecies nuestros ruegos y de todos los peligros, líbranos siempre, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hermoso el estar una vez más con todos ustedes. Y hoy lo que vamos a hacer es comenzar más o menos donde ayer nos quedábamos. Hacíamos una síntesis de lo que para Teresa y Ignacio de Loyola era, dijéramos, el mapa interior de una persona. Y decíamos que para un místico las personas son como círculos concéntricos, ¿verdad? Hay un profundo centro que cuando lo tocamos, que ese es el espíritu, automáticamente empieza a haber como una especie de conexiones u ondas expansivas que van afectando absolutamente todo lo que somos. Por poner un ejemplo, si en un lago que está calmo, tranquilo y sereno, desde arriba ponemos, lanzamos una piedra, cuanto más grande esa piedra y va al centro del lago, las ondas expansivas serán mucho más fuertes y alcanzarán más espacio, ¿verdad? Yo recuerdo en Camerún, en la parte oeste del Camerún, hay muchísimos lagos que antiguamente eran cráteres volcánicos, pero que están apagados y ahora se han convertido en lagos bellos, bellísimos. Está una vegetación impresionante. Alguna vez yo me iba solito por las tardes, alguno de ellos, simplemente estar de una forma calmada y tranquila y serena. Bueno, pues si tiraba una piedra al centro del lago, inmediatamente se originaban esas ondas expansivas. Imaginémonos que lo que estamos haciendo durante estos días es ni más ni menos que lanzar la piedra del espíritu en lo más profundo de nuestro ser para que emita esas ondas expansivas que vaya tocando todo lo que somos. Para un místico, las ventanas a través de la cual nosotros recibimos toda la información, todas las apreciaciones de la realidad, esas ventanas son nuestros sentidos. Y decíamos ayer que son los famosos 5 sentidos que todos hemos aprendido cuando íbamos a la escuela de parvulitos, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. ¿Qué ocurre? Que a veces la vista, el olfato, el gusto y el tacto están como con un virus que nos hace ver las cosas distorsionadas. Miramos y no acabamos de ver. Oímos y filtramos lo que queremos oír. Hablamos y a lo mejor solamente hablamos tonterías. Tocamos y no sentimos. Y saboreamos, pero a lo mejor solamente para aquello que nos agrada y no para aquello que nos hace bien. Por tanto, lo que tenemos que hacer es domesticar esos sentidos para que se pongan a tono con lo que realmente es el sentido vital de mi vida, ¿verdad? De lo contrario, en lugar de unificarme, me disgregan. Bueno, pues además de estos sentidos, luego Juan de la Cruz y Teresa de Ávila
y todos los místicos nos dicen que tenemos las potencias, que les llaman las potencias del alma, que son tres. La memoria, ¿verdad? Oh, perdón, la inteligencia, la memoria y luego está la voluntad. La inteligencia todos lo entendemos, es la capacidad de razonar, de conectar contenidos, de almacenar información, muy importante en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Si tenemos solamente la información y no la conectamos con el corazón, que es lo que llamaríamos ese aspecto tan importante que es donde se almacena el sentimiento, donde se almacena la capacidad de crear, etcétera, pues automáticamente nos convertimos en personas con una cabeza muy grande que va caminando sobre unos pies, pero no tenemos corazón. Y finalmente, la voluntad, que sería el reflejo, la expresión sería las manos, ¿verdad? Por tanto, estos tres elementos son muy importantes en la vida y los tenemos que ir conjugando, los tenemos que ir conjugando, estas tres potencias del alma. Cuando nosotros vamos poquito a poco domando los sentidos, automáticamente estamos alimentando estos tres elementos y nos estamos a nosotros mismos fortaleciendo y estamos ejercitando los músculos espirituales, ¿verdad? Muy importante todo esto, porque esto es realmente lo que nos hace crecer y hace que nuestra vida tenga sentido. Bueno, pues vamos a ir ahora a la página 80 y vamos a ver la página, a mí se me ha doblado aquí un poquito todo esto. No, ya lo tengo, ya, aquí, ya. En la página 87. Vamos a ver, ahí aparece un deseo, ¿verdad? El deseo fundamental de nosotros buscar a Dios y realmente desearlo. Que quiero verte. Querer ver lo invisible de Dios es desear y ponerlo en el centro, como lo estamos diciendo ahora mismo, ponerlo en el centro del alma, ¿verdad? Y ese centro del alma precisamente es el espíritu que viene a iluminarlo todo y que viene a fortalecerlo todo. Alimenta en nosotros el deseo de ver a Dios, un deseo de una presencia que, como hemos dicho durante estos días, ya está con nosotros y sin embargo todavía no. Es decir, nos sacia y sin embargo saciándonos todavía la sed sigue aumentando. O si lo queremos poner con el lenguaje de algunos místicos, nos hiere y esa herida no se cura y solamente se curará con la presencia y la figura del amado a quien buscamos. Pues bien, cuando tenemos que alimentar este deseo, lo hacemos ¿de qué manera? Pues de la misma manera que cuando vamos a repostar para meter gasolina en el carro, se nos está acabando y hay que repostarla. ¿A dónde vamos? A la gasolinera. ¿De qué manera tenemos que repostar las energías espirituales? Pues yendo a la gasolinera que se llama la oración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí una cosa muy sencillita, pero que no por sencilla es menos importante, que es de qué manera entendía Teresa de Jesús, por ejemplo, la oración con los tres pasos muy sencillitos que además coinciden, sin ponerse de acuerdo, con lo que nos enseña también San Ignacio de Loyola sobre la oración. Empezamos diciendo que la oración es una intimidad. Teresa de Jesús diría que orar es simplemente estar delante de aquel que yo sé que me ama. Así de sencillo. Yo sé que estoy con alguien que me ama y estoy recibiendo los impactos de su amor porque estoy delante de él. San Ignacio de Loyola diría, es ponerse debajo de los rayos del sol del amor, porque Dios es amor. Y cuando Dios me está mirando, me está amando y me está transformando y además me está embelleciendo. Bueno, pues el primer paso es eso, ponerse en la compañía de Dios. La oración no es un estudio, la mente solamente, sino que es la relación con alguien. Estoy con alguien. Cuando se recibe la visita de un amigo, nos presentamos tal y como somos delante de él. Nos quitamos las máscaras.
¿Para qué las máscaras? No, somos lo que somos, sencillamente. Y cuanto más sencillamente somos, más atractivos somos, porque somos espontáneos. Tenemos que tomarnos muy en serio aquello de Jesucristo. Si quieres madurar de acuerdo a lo que realmente es la auténtica madurez, empieza a ser como un niño. Déjate de tonterías, déjate de máscaras, déjate de aparentar, déjate sé tú mismo. Por delante de Dios, sé tú mismo. Y a esto le llama Ignacio de Loyola estar en la presencia de Dios. ¿De qué se trata esto? Se trata de tener la confianza absoluta de que Dios me ama, de que yo le busco, pero Él ya antes de que yo me ponga a buscarlo, Él ya me ha encontrado y que además tiene el deseo profundo de que yo le encuentre. Por tanto, Él se me dará a conocer. Él quiere que yo le conozca y ello exige ciertas rupturas, tal y como desprendemos de nuestras preocupaciones y de nuestro activismo. Porque hay alguien que dice, yo también lo digo y todos lo decimos, no, es que trabajar es orar. Claro que sí, pero cuidado, porque si no sacamos momentos para ir a la gasolinera, para repostar, posiblemente se nos acabará la energía y bajo el pretexto de que todo es orar, acabaremos exhaustos, estresados y además desencaminados. Bueno, pues cuando yo entro en un momento de oración, aunque no tenga ganas, aunque yo no tenga ningún deseo de ir a orar, pero voy ahí y me quedo en su presencia, en la presencia de Dios, le estoy dando algo, lo más bonito. ¿Qué le estoy dando? Gratuitamente le estoy dando mi tiempo. A lo mejor me quedo dormido, no pasa nada, absolutamente nada. Pero es que le estoy dando la gratuidad de mi encuentro, porque Él está siempre presente, se me da gratis. El cuerpo también participa en este encuentro. Y por tanto, si te hace bien arrodillarte en tu capilla o en tu habitación, hazlo. Si quieres adorarlo y levantar las manos, hazlo. Estos días he escuchado una cosa muy bonita de un método de orar que usan nuestros hermanos, los griegos, es decir, los ortodoxos, que consiste en las metanas. Fíjate cosa, M-E-T-A-N-A-S, metanas. ¿Y en qué consiste? Pues en arrodillarte y a bajar las manos hasta el suelo junto con la cabeza y quedarte ahí un ratito y pidiéndole al Señor que te ilumine, que tenga misericordia de ti, que ilumine su rostro sobre ti y que te dé fortaleza. Te levantas segunda vez y después de un ratito vuelves otra vez a hacerlo, ¿verdad? Y después de un ratito vuelves otra vez a hacerlo, 2, 3 veces, las que tú quieras. A esto le llaman metanas. ¿Por qué le llaman metanas? Por una razón. Mire, la palabra griega metanoia significa cambio de pensamiento. Cuando mi mente empieza a entender las cosas de una manera totalmente distinta como las entendía antes. A eso se llama metanoia, que es lo mismo que cambio, o que es lo mismo que lo que nosotros decimos conversión, ¿verdad? Metanoia significa poner lo que está dentro afuera, lo que está en esta dirección hacia el norte, ponerlo hacia el sur, y lo que está en dirección al oeste, ponerlo hacia el este. Eso se llama metanoia. Bueno, pues entonces una metana es ese inclinarse delante del misterio que es Dios, que está dentro. Pongo mi cabeza junto al suelo y le digo, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Bueno, pues cualquiera que sea la posición del cuerpo, lo que te ayude, hazlo porque eso te ayudará también a conectarte con Dios. Porque somos mente, corazón, somos voluntad y también somos cuerpo. Hay que estar concentrado mientras oramos, dentro de lo que podamos. Que nos despistamos, no pasa nada, volvamos otra vez. Y entonces de esa forma nos vamos relajando, no nos estamos culpabilizando y además somos fieles a ese encuentro con el Dios que habita dentro de nosotros. Tan cercano está que no está lejos, lo llevamos dentro. Segundo aspecto de la oración es, yo lo miro y le escucho. Yo lo miro y lo escucho. Estoy adelante de él, estoy en su presencia, ¿verdad? Soy consciente de que él está. Pero ahora yo tengo que mirarlo y tengo que escucharle. Fíjense lo que estamos hablando de los sentidos, ¿verdad? Yo lo miro y lo escucho. Obviamente, cuando yo digo que lo miro, no estoy diciendo físicamente, estoy mirándolo con los ojos del corazón, ¿verdad?
y lo estoy escuchando con los oídos también de interiores que están en el mismo corazón. Así pues que puedo tomar la palabra de Dios o simplemente le digo a Dios, aquí estoy, soy Fernando. Estaríamos ahora en este momento en lo que sería para Ignacio de Loyola el cuerpo de la oración. ¿Qué significa? Pues la trama, ¿eh? Le estar diciendo al Señor qué es lo que hay dentro de ti. No debemos menospreciar en este estadio de la oración el valor de la imaginación, ¿verdad? La imaginación. Por ejemplo, si mi meditación gira sobre la samaritana, yo puedo imaginarme y ver las 12 del mediodía, hace un calor insoportable, los discípulos se han ido a la ciudad a comprar algo, Jesús está cansado, está junto al pozo de Siquem, y ahora viene una mujer samaritana, ¿verdad? Se acerca y le va pidiendo, y va a buscar agua y Jesús le pide agua porque tenía sed. Entonces la mujer dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Tú eres judío, yo soy samaritana, pero si somos enemigos, ¿cómo te voy a dar yo a ti agua? Imagínatelo todo eso, ¿verdad? Y ahora Jesús empieza un diálogo bonito, hermoso, y le dice, oye, muchacha, que aunque sea yo judío y tú samaritana, yo te puedo dar de un agua que, bueno, si la bebieses, ya no tendrías nunca más sed. Y esa mujer se queda así diciendo, pero ¿quién es este hombre? ¿Qué agua me vas a dar? Y empieza el diálogo, Y Jesús le va diciendo todo lo que hay en su corazón. Se va metiendo en esa caverna interna de la samaritana y le llega a decir, no, yo ya sé que había estado casado 5 veces, ya lo sé. Y ya sé también además que el marido con el que estás no es el tuyo. ¡Wow! Y se queda estupefacta. ¿Quién es este hombre? Y cuando llegan los discípulos, fíjense que estamos usando ahora la imaginación porque nos lo estamos imaginando lo que pasa, ven al maestro que está con esa mujer y se quedan un poquito extrañados porque en aquel tiempo, claro, ver a un hombre con una mujer a solas, ¿qué estarán haciendo? Pues Jesús no estaba haciendo nada más que sacar el agua que había reprimida en el fondo del corazón de aquella mujer. La mujer deja el cántaro, había ido a buscar agua y deja el cántaro, se olvida. ¿Por qué? Porque había empezado a llenarse del agua viva que Jesús estaba dando. Bueno, el caso es que se va al pueblo y entonces le dice, oye, he visto a alguien es que estoy fascinada. He visto a alguien que, oye, fíjate, me ha dicho quién soy. Y no solamente me ha dicho quién soy, es que no me ha rechazado. Por primera vez me he sentido amada. Porque antes, hasta ahora, había sido utilizada. Claro, aquellos hombres que ven este cambio tan impresionante en la mujer, van al pozo, encuentran a Jesús, hablan con él y al final dicen, de verdad, ahora ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, creemos porque nosotros hemos visto y oído lo que tú nos habías visto, lo que tú nos habías dicho. Esta es la maravilla, ¿ves? Entonces, este es el cuerpo de la oración. Meterte en la trama de lo que estás o de lo que estamos meditando, meternos con la imaginación. Estamos ahí en esa trama como si fuera una novela y poquito a poco vamos descubriendo lo que Dios nos está diciendo y lo que nosotros le estamos diciendo a Dios si es que le decimos algo, pero estamos absorbiendo sobre todo la energía de la gracia. Y el tercer punto es, Él me sugerirá cómo responderle. Es decir, será ante aquel proceso de oración y ahora qué. ¿Ahora qué? Bueno, pues incluso cuando no sabemos cómo orar, Él nos da su Espíritu Santo, de manera que las palabras que pone en nuestra boca sean las de su agrado. Esto es lo que Ignacio de Loyola llama el coloquio. Y el coloquio puede ser pues acabar con una oración espontánea. Por ejemplo, podemos decir, por mi labio, Señor, las palabras que te agraden. O le podemos decir al Señor, Señor, aquí estoy, ten piedad de mí. O Señor, iré a donde tú quieras que vayas. Y al final podemos acabar con un Padre Nuestro, con una Ave María. Y entonces es una manera muy sencillita de orar con estos 3 pasos, ¿verdad? Ponerme en la presencia del Señor es la primera. La segunda es, yo lo miro y lo escucho. Mientras le digo quién soy, Él me va diciendo quién es Él para mí, todo lo bonito, lo hermoso. Y finalmente, acabar con ese coloquio en el cual yo me pongo a su disposición y como la samaritana le fue inmediatamente a su gente para decirle, he encontrado al Mesías, estoy fascinada.
Por primera vez me he sentido amada, conocida, comprendida en lo más profundo de mis cavernas y Él no me ha rechazado. Maravilloso, así vamos. Vamos ahora a tratar de otro tema del cual ya venimos hablando, pero luego volvemos a repetir, que es la de la nostalgia de Dios. Recuerden que estamos en la página 91. El título de este taller es Por ti madrugo, que viene del Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Es lo mismo que decir, tengo nostalgia de ti. De tener nostalgia del amado nace del profundo del alma. Y esa nostalgia es porque ya hemos experimentado su presencia y por tanto es ya, pero todavía tenemos hambre de más presencia y ahí está el todavía no. Es aquello de ya, pero todavía no. Podemos sentir nostalgia por cosas del pasado que vivimos, de acuerdo, muy bien, sí, es verdad. Pero la vida no es nostalgia, la vida es presente. Lo que tenemos que hacer es mirar al pasado y, como siempre he dicho cuando ya me habéis escuchado en otros talleres, al pasado hay que mirarlo siempre con la gratitud, con la acción de gracias. Aprender de las cosas mal hechas y dar gracias a Dios de todo lo que nos ha pasado. Entonces, cuando miramos al pasado desde la acción de gracias, se va sanando absolutamente todo. No hay fracturas y vamos viviendo en este momento en la presencia 100% de lo que realmente somos y de lo que realmente todo lo que nos rodea es. Y sobre todo en una presencia de lo que Dios es. Bien, pues podemos tener nostalgia del pasado en ese sentido, ¿verdad? Pero lo más bonito es que cuando hemos tenido una experiencia profunda del amado, que es Dios, podemos también tener nostalgia del futuro. ¿En qué sentido? Si Dios ya me ha dado esto, ¿qué no será? Si soy fiel a lo que ya me ha dado. ¿Y qué no será? El día en que yo me encuentre con Él cara a cara. Y entonces ahí estamos alimentando la nostalgia de aquello que vendrá. San José de Calasanz, y durante estos días hemos hablado mucho de él, entendió muy bien este aspecto de la nostalgia porque él estuvo siempre abierto a la voz del Espíritu. Y en una carta que le escribe a una persona, le dice así, dice, mira, estate atentos, estate muy, muy atentos. ¿Sabes por qué? Porque la voz del Espíritu, o la voz de Dios, es la voz del Espíritu, que va y que viene, que toca el corazón y que pasa y que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero es muy importante estar siempre atentos, no sea que llegue de repente y marche sin dar frutos. Qué maravilla, ¿eh? Algo bonito. José de Calasanz desafortunadamente no escribió tratados, pero escribió muchas cartas. Se calcula que escribió como unas 12.000 cartas. En aquel momento no había internet, ¿eh? 12.000 cartas, de las cuales se preservan como unas 5.000, un poquito más, ¿verdad? Imagínate tú, en medio de esas cartas, cuando las leemos, sacamos tesoros como este. La voz de Dios es la voz del Espíritu, va y viene, toca el corazón, pasa. No sabemos de dónde viene, tampoco sabemos a dónde va, pero es de mucha importancia que estemos atentos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos atentos, es cuando realmente el Espíritu se posa sobre nosotros y empieza a dar un fruto que se nos ve, porque empezamos a cambiar, nos empezamos a transformar. La vida de Calasanz fue una constante escucha, especialmente en momentos de dificultad. Pocos santos habrá en la historia de la humanidad que hayan sufrido tanto como él, por muchísimas circunstancias. Gente que lo acusó, gente que habló mal, gente que lo malentendió, escolapios que lucharon por el poder y que lo hicieron la vida añicos. Y finalmente fue llevado incluso al tribunal de la Inquisición, fíjate, un santo, atado de manos prácticamente por las calles de Roma junto con sus asistentes generales. Y finalmente, cuando vieron que era inocente, lo devolvieron otra vez. Y en lugar de ir atado como un reo, volvió en la carroza de un cardenal, porque se sintió culpable o se sintió avergonzado, ¿verdad?
Bueno, pues no solamente eso, sino que 2 años antes de morir, en marzo de 1646, el Papa Inocencio X prácticamente destruyó su orden por un decreto, diciendo que en ese momento ya no éramos orden religiosa, que ya no podíamos tener novicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hizo José de Calasanz? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mantengámonos firmes. Oremos porque esto ha sido una obra del maligno y tarde o temprano el Señor rehará lo que otros han destruido. Él murió a los 91 años, prácticamente con su obra destrozada, pero después, casi de 10 años, vino otra persona, otro papa, que estudió el caso y entonces se restituyó otra vez la obra de San José de Calasanz, la Orden de los Padres Escolapios. Y 100 años más tarde, fue canonizado, que fue un proceso terrible, porque claro, si un papa ha sido el que ha destruido la obra, qué mal no habrá hecho este hombre, hasta que se supo que era totalmente inocente. Y este papa, que era Benedicto XIV, lo que hizo fue lo siguiente. Anduvo desde el Vaticano hasta la casa de San Pantaleón, anduvo a pie para deshacer lo que el otro Papa Inocencio X había hecho, llevarlo a pie desde San Pantaleón hasta el Vaticano. Y ahora el Papa camina de una manera humilde para decir, fue una injusticia lo que se hizo con este hombre y hoy lo declaramos santo. Es la fuerza del Espíritu, no son los méritos de nadie. Y esto nos tiene que hacer entender que a veces nosotros, en nuestra vida, cuando sufrimos y a lo mejor nos sentimos solos, saber que nunca estamos solos, que la fuerza del Espíritu viene, nos consuela y nos fortalece. Vamos a la página 90 y vamos a saltarnos a la 95. Tan pequeño soy. El místico, el buscador, tú y yo, sabemos que el proceso de nuestra transformación por efecto de la divinidad en nuestra alma es como una escalada a la montaña de Dios. Fíjense que hay muchas culturas, incluso hoy día, que señalan ciertos montes como si fueran lugares sagrados de peregrinación. Cuando yo estuve en África, prácticamente todas las tribus tienen una montaña que es montaña sagrada, que la consideran como la cabeza, literalmente, la cabeza de la tribu. Por ejemplo, en la tribu donde estuve yo, que es en Cuen, allí está Atiela. Y en otra tribu anterior que estuve allá también, Bafut, Atula. Atu significa cabeza, o Atie, en Cuen también lo mismo, ¿no? Y La es la montaña. Bueno, pues, ¿qué hacen allá? Van a ofrecer sacrificios. En el Antiguo Testamento también lo vemos. Por ejemplo, Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí, pero después también, incluso en la vida de Jesús, Jesús proclama las bienaventuranzas en una montaña y finalmente acaba muriendo en el monte Calvario, ¿verdad? Los montes y las colinas son analogías que nos despiertan en nosotros el deseo de algo sublime, de mirar hacia arriba, ¿verdad? Levantar la cabeza. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es mirar a lo alto. Cuando hablamos de la montaña, estamos hablando también de un proceso de ascensión. De hecho, los místicos nos hablan de la ascensión. Por ejemplo, San Juan de la Cruz tiene la subida al Monte Carmelo, ¿verdad? La subida al Monte Carmelo. En el fondo, para un místico, subir es descender. Es decir, yo voy subiendo hacia la montaña de mi integración, de absorber la energía que Dios me da por medio de su espíritu, ¿verdad? Pero en lugar de subir a una montaña físicamente, que también puede ser un elemento que nos puede ayudar, ¿verdad? Pero no es tanto ascender
cuánto descender. Cuanto más desciendemos, cuanto más profundizamos, cuanto más entramos en la caverna, que está oscura y la llenamos de luz, más estamos ascendiendo. Parece una paradoja, pero es que en la vida espiritual la paradoja es algo que es la mejor manera de entender lo que está pasando en nosotros. Bueno, pues los versos que dentro de un ratito yo les voy a declamar, en uno de ellos dice así: el milagroso asombro de saber que me invitas a conquistar la cima. Recuerden, conquistar la cima es bajar, a conquistar la cima, y tu voz me dicta que la cumbre está en el profundo centro de mi mar adentro. Cuando subimos una montaña, en realidad nada cambia, ¿verdad? No cambia. Porque la montaña sigue ahí, impertérrita. Yo he subido, por ejemplo, al Monte Perdido, que se llama así, en el Pirineo de Huesca, al norte de España. Me imagino que después de casi 40 años que subí allá, pues si voy otra vez, el Monte Perdido sigue estando allá. Aunque se llame Perdido, lo hemos encontrado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que cambia cuando subimos una montaña? La percepción con la que nosotros vemos la realidad. Cuanto más arriba, podemos ver más horizonte. De la misma manera, cuanto más bajamos a lo profundo de nuestro ser, más maravillosa se vuelve la vida, porque estamos ascendiendo a un nivel al cual se llega por medio del abajamiento. Allí encontramos esa basura que tenemos que ir poquito a poco desechando para finalmente encontrar el tesoro escondido. Esta es la vida espiritual. Así avanzamos, así progresamos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la página 98 para ver cómo hacemos eco de todo ello de una manera poética. Dice: ante la montaña impresionante y bella de tu presencia gigante, comparo mi pequeñez con tu figura esbelta. El milagroso asombro de saber que me invitas a conquistar la cima y tu voz me dicta que la cumbre está en el profundo centro de mi mar adentro. Eres tú quien alienta y de fortaleza llena la causa de mi osadía para subir la cumbre y aprender desde arriba la visión siempre nueva de tu sabiduría eterna. Es ese hambre insaciable. Ya estamos satisfechos y, sin embargo, la sabiduría de Dios es inagotable. Nos invita a ir más adentro en la espesura. Vamos ahora a la página 102. Vamos a la 102. En este momento salto un poquito, y la razón de este saltar es porque yo sé que tenemos poco tiempo y hoy es el último día. Entonces, tampoco se trata de ir de una manera sistemática de página en página. Vamos a ver, fíjense, yo les invitaría a que empezásemos a leer la página 102, pero desde la 104. Y les voy a decir por qué. Porque todo lo que voy a explicar está en estos versos de la página 104, que son una analogía de lo que ocurrió aquel atardecer, cuando un niño pasaba entre el gentío y Jesús y los discípulos lo vieron y le pidieron los 5 panes y los 2 peces que tenía, y entonces Jesús, haciendo la acción de gracias, los bendijo y los multiplicó. Bueno, entonces vamos a ver cómo suena esto en poesía. Dice: aquella tarde, entre el gentío, pasaba yo de vuelta a casa, y entre la multitud mi nombre pronunciaste, y me invitaste a abrir la cesta y a darte lo que en mis manos llevaba. Adentro yo cargaba 2 peces y 5 panes frescos. Te los di sin pensarlo, con la mente de un niño de tan solo 12 años, mientras tú me mirabas con el cariño tierno del fondo de tu ser. Por favor, dámelos, dijiste. Y así lo hice, sin saber lo que ibas a hacer. No solo multiplicaste los peces y los panes, sino que en mí alimentaste el deseo profundo de a ti solo entregarme. Fíjate qué cosa más bonita, ¿verdad? Jesús hace el milagro y en esta analogía vemos a ese muchachito de 12 años que dice: ¡wow! Ha quedado fascinado.
si te he dado 5 panes y 2 peces, te voy a dar todo lo que soy. Porque imagínate lo que harás conmigo. Es una manera muy hermosa de leer el Evangelio de esta forma, ¿verdad? Darle los 5 panes y los dos peces y además decirle, y no solamente eso, Señor, te doy mi propio ser, porque seguro que también lo vas a multiplicar. Incluso de mis tonterías, de mi basura, tú vas a hacer algo hermoso. Como hemos dicho en alguna ocasión, Dios usa nuestro pecado, Dios usa nuestras fracturas, nuestras heridas, y las usa como materia prima para la obra de arte que Él quiere construir en nosotros. Bueno, Dios, entonces, vamos a la página 102, no nos pide poco o mucho, no se trata de matemáticas. Dios lo pide todo, todo. Los poemas que siguen nos acaban de hablar de esta realidad, por esa multiplicación de los panes y de los peces. La experiencia de Dios exige de nosotros un proceso de simplificación, lo hemos dicho, de ser como niños, como aquel niño que le dio a Jesús los 5 panes y los 2 peces y al final tuvo el deseo de darse todo entero. Los niños no calculan matemáticamente, sino que tú les pides algo y te lo dan y no saben, pero te lo dan, ¿verdad? Obviamente a veces, bueno, pues el niño es un poquito egoísta también y se lo queda, pero en general, hablando así un poquito de, en plan de espontaneidad, el niño es espontáneo y no calcula, lo da. Dios, por otro lado, misteriosamente multiplica el don que recibe. En la vida espiritual se da esta bella experiencia de la multiplicación. Le damos aquello que de Él recibimos y Él nos lo devuelve encima multiplicado. Fíjate, cosa más hermosa. No a un nivel matemático, no, sino desde el misterio. Y así lo expresan los últimos versos de este pequeño poema. Tu voz se quedó clavada en mi corazón, en el centro. Por favor, dámelos, dijiste. Y así lo hice, sin saber lo que ibas a hacer. No solamente multiplicaste los peces y los panes, sino que en mí alimentaste el deseo profundo de a ti solo entregarte o entregarme. Bueno, yo quisiera acabar con José de Calasanz antes un poquito de los 5 minutos de descanso. Miren, la historia de San José de Calasanz se hace también eco de esta maravilla, de esta maravilla. Él tuvo muchos atardeceres internos, muchas soledades. Él luchó muchísimo por los niños harapientos y pobres de aquella Roma del Renacimiento. Y muchos le pagaron precisamente con la venganza y el odio, con acusaciones, con criticismos negativos, con enfermedades, incluso con accidentes, pero siempre acudió a la intimidad con el Señor. Esto es una maravilla. Él iba a recargar la energía, ¿verdad? ¿A dónde? Pues a la gasolinera, que es la oración, que es el espíritu. Y entonces ahí es donde encontraba su fortaleza. Ya les he dicho que llegó en un momento determinado el decreto de la destrucción de la Orden Escolapia, que esto fue en marzo del 1646. Él moría en agosto de 1648, por tanto fue un poquito, 2 años y medio antes de que él muriese. Fíjate, una persona ya mayor, menudo disgusto, no se llevaría. Había trabajado, eran 500 escolapios, y ahora con un decreto del Papa, ¡pum!, todo está destruido. Pero por favor, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues él respondió así: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién pronunció estas palabras? Job, Job. Cuando Benedicto XIV lo proclamó beato, él también dijo que José de Calasanz, después de haber estudiado su obra y su vida, dice: José Calasanz puede ser llamado el Job del Nuevo Testamento. Fíjate, el Job del Nuevo Testamento. La diferencia con el Job del Antiguo Testamento es que Job parece ser que no fue un personaje histórico, sino que es una historia, para enseñarnos algo bonito, hermoso de la experiencia de Dios, ¿verdad? Pero José de Calasanz fue de carne y de huesos, fue de sangre auténtica, y entonces él lo sufrió,
No solamente es un cuento, es realmente una historia. Bueno, pues dicen que cuando dijo el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, inmediatamente se fue a su cuarto y escribió lo siguiente, fíjense, finalmente ha llegado el documento que muestra claramente la ruina de nuestra orden. Hoy estamos celebrando María, la reina de las escuelas pías. Bueno, pues en aquel momento, aquel decreto, se había destruido la orden. Pero espero que cuanto más vilipendiada, más la exaltará Dios. No puedo entender cómo nuestra orden puede ser destruida cuando es tan apreciada en Europa, porque ya en ese momento estábamos en Alemania, en Polonia, en Hungría y en toda la parte del centro Europa, y había muchos reyes y que la pedían que fueran allí los escolapios. Bueno, pues dice, no puedo entenderlo cuando es tan apreciada en Europa. Pero sepan una cosa, mientras yo tenga aliento, esperaré a que sea restaurada. Un hombre de 88 años, 88 ya casi los 89. Yo voy a seguir luchando para que sea restaurada. Aunque los adversarios son poderosos y grandes, debemos esperar que la bondad divina no permitirá que nuestra orden sea del todo destruida, pues ha sido aprobada por 3 papas y aplaudida y requerida a través de toda Europa, incluso por los herejes. Recordemos que estábamos en el momento de Lutero, unos años después, y después del Concilio de Trento, y entonces estaba extendiéndose muchísimo el protestantismo. Y hasta los protestantes pedían que sus hijos fueran educados por los escolapios. ¿Qué podemos entender de esto? Pues que solamente una persona que baja a lo más profundo del ser puede confrontar al enemigo con esa paz y con ese coraje, con esa energía, porque no le viene de él. Si le viniera solamente de él, quedaría desmoronado, deprimido y diciendo, esto es un desastre, me voy. Esto es lo que le llamamos la acedía, que ayer hablábamos de eso, ¿no? Es el descorazonamiento, cuando se nos baja, se nos derrumba todo el componente de nuestra vida. Pero para quien está asentado en el Señor, su roca es Dios y puede decir lo que Él dijo y hacer lo que Él hizo. Pues seguimos en esa segunda parte del último día con la parte última del taller que se titula Por ti madrugo. Y esta cuarta parte lleva por título Allí te daré mi amor. Está tomado del Cantar de los Cantares en el capítulo 7, versículo 13. Los místicos expresan el fenómeno del proceso espiritual de la persona en términos de un viaje, pero también en términos de un vuelo. Este es el caso del libro que alguien escribió anónimamente en Inglaterra en el siglo XIV bajo el título de La nube del no saber. Es un clásico de la literatura mística en el cual se ve a la persona que es el buscador de Dios como si fuera un ave volando, y si lo quisiéramos poner en términos más modernos, como un avión que sube a lo más alto del cielo. Y para ello tiene que acercarse a la nube del no saber, es decir, desconectarse de lo que es aquí en este momento, no desconectarse físicamente, sino empezar un vuelo desde donde se encuentra para llegar a un conocimiento que es mucho más grande que él o sí mismo y que viene de parte de Dios. Y para ello tiene que emprender ese vuelo. Pero antes de empezar el vuelo tiene que ser consciente de que atravesará una primera nube, que es la nube del olvido. ¿En qué consiste esa nube del olvido? Consiste precisamente en eso, en desaprender lo aprendido, en relativizar las seguridades que tiene, en ensanchar el círculo de la zona de confort, porque emprende un viaje sin retorno hacia la búsqueda de esa nube del no saber que viene de lo alto y que es la ciencia que nos viene del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz, no sé si leyó este libro, pero seguramente sí, porque tiene un poema que se titula Entréme donde no supe,
Y en la estrofa quinta dice lo siguiente: cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es decir, es esa búsqueda donde acabas de aprender algo y sin embargo esa ciencia que has aprendido todavía te está llamando a un nivel más alto de experiencia y también de existencia por medio de la sabiduría que viene de lo alto. El progreso en la vida espiritual comienza por el reconocimiento de nuestra ignorancia. Porque necesitamos un Salvador, también nos sentimos vulnerables. Nuestra indigencia es la raíz, o dijéramos la plataforma de donde empezamos este vuelo. Y nuestra indigencia está hecha de fragmentos, de debilidades, de heridas, de frustraciones, de pecados incluso que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Y el Salvador o el artista que nos compone desde dentro es el Espíritu Santo. Pero no es una composición que hace a modo de parcheo, no. El Espíritu no parchea, no hace chapuzas. El Espíritu viene para hacer algo nuevo, como dice San Pablo. El que está en Cristo es una criatura nueva porque lo viejo ya ha pasado. Por tanto, es un proceso de recreación y vuelta a esa inocencia original con la que fuimos creados desde la creación del mundo. Esto nos recuerda mucho a lo que significaría para un adicto, por ejemplo, al alcohol o a la droga, pues el querer rehacer su vida. Y para ello, especialmente en Alcohólicos Anónimos, han elaborado un dodecálogo, 12 puntos, que son como los pilares donde se asienta el proceso de su sanación interior. Escuchemos lo que dicen los 3 primeros puntos porque creo que pueden ayudarnos a entender mucho el proceso también espiritual en el cual todos estamos embarcados. Primer punto del dodecálogo. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y número 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Increíble, ¿verdad? Esto es la maravilla. Es decir, reconocer la vulnerabilidad, reconocer la adicción, pero sabiendo que uno no puede por sí solo, invocas el nombre del Altísimo, aquel que es más grande que tú mismo, para que te ayude en el proceso. Vamos ahora a pasar a la página 107, donde hay un poema muy bello, desde mi punto de vista, que se titula El rey en mi casa. Una vez leído, sacaremos las conclusiones importantes para la vida del que busca, del místico. El poema dice así: dejaste tu real palacio, tu trono y tu tálamo, y te dignaste esconderte en mi labriega masía al tiempo de la siega. Sencillamente vestido llegaste a mi lado y no te reconocí. Como cualquier lugareño me pediste trabajo y a primera hora de aquel día del sol recio, tú y yo firmamos de la jornada el contrato de un día de trabajo. Segaste las espigas de mi solariego campo y allí donde tu guadaña raspaba el tallo seco del trigo y la cebada, crecían flores llenas de brillante colorido. Qué lindo dejaste mi campo. Al final del día, cuando iba a darte el acordado salario, fuiste tú quien me pagaste. Y misteriosamente, no sé cómo, te marchaste. Quedé tan perturbado. Quería restituirte el jornal, pero no estabas para agradecer tu noble y eficaz trabajo. Tan de repente te marchaste. Y a pesar de todo, mi labrantío dejaste lleno de aroma, de tu figura y presencia desde el valle hasta la cima de la loma. Con esta pregunta, ¿quién eres? Tú me respondiste, tu rey soy. Me postré de bruces sintiéndome indigno, pero me levantaste y sencillamente dijiste, gracias por haberme dado la ocasión de trabajar mano a mano contigo
en la siega de tu ejido. Y desde entonces soy yo quien de mañana trabajo en tu palacio mientras tú cuidas la mies de mi sembrado. No hay cosa más bella que este amor tan divino y tan humano. Este poema nos invita a entender este proceso de maduración espiritual. El rey es el amado y no es que nosotros vayamos solamente hacia él, es que él viene a nosotros. Y no solamente se acerca, es que se mete en nuestra casa, en nuestro interior. Él que es el rey viene disfrazado de un labriego, de un trabajador del campo, sin más. Y por eso a veces, tan sencillo como es, no lo reconocemos. Y viene pidiendo trabajo. Fíjate qué cosa más hermosa, ¿no? El Espíritu del Señor es el trabajador, el que no cansa, el que no se cansa. Como dice el Salmo, ¿verdad? No se cansa, no duerme el Dios de Israel. Pues bien, el Espíritu Santo es el que va dando esa transformación tan profunda, pero no lo hace como por arte de magia desde la distancia, no. Lo hace metiéndose en nuestro interior y comenzando una especie de cirugía espiritual. Y entonces, poquito a poco, va haciendo que los deseos que tenemos del amado sean los mismos deseos que el amado tiene de nosotros. Aquí está el tema tan importante en la vida espiritual. Conectarnos con Dios en los mismos pensamientos de Dios para que los pensamientos de Dios también sean los nuestros. A esto le llamamos pasar de una vida, de una mística activa, donde le damos mucha importancia al esfuerzo, que siempre es necesario, a las tesis, que también es siempre necesaria, pero estamos poquito a poco pasando a una mística infusa, donde le damos la primacía al espíritu que trabaja con nosotros, que se conecta con nosotros y nos va transformando, nos va embelleciendo. En este poema que acabamos de escuchar tan bellamente, es una parábola, y vemos al amado en forma de un rey. Se humilla dejando su palacio, viene a nuestro labrantío, a nuestra finca, y se presta como un labriego más a trabajar. Y cuando nosotros queremos darle el salario, Él es el que nos lo da a nosotros. Es increíble, ¿eh? Él es el que nos da el salario, porque se siente agradecido de haber contado con Él en la tarea de nuestra renovación y también de nuestra recreación. Así es Dios. Dios que viene a nosotros, que nos invita a trabajar, pero sobre todo es la gracia la que está trabajando y nosotros colaborando con ella. Y esta gracia es la que hace el trabajo. E incluso si le queremos pagar, al final es Dios que dice, no, yo te doy a ti. Porque también la vida espiritual nos enseña que cuando Dios da gracias y nosotros le respondemos que sí, automáticamente Él nos da gracia tras gracia. Es decir, Dios no se cansa de enviar la lluvia de su fuerza, de su sabiduría, de su gracia en nosotros cuando somos fieles. Si le damos uno, Él nos da 100. Si le damos dos, nos da 2000. No se trata de matemáticas, no es matemáticas, es algo mucho más. Es la gracia que va desarrollándose de tal manera que va construyendo una nueva personalidad en nosotros y como consecuencia, pues también se nos ve y se nos nota en nuestra manera de ser, pero y también en nuestra manera de actuar. Vamos a pasar ahora a la página 111 con un tema que se titula El pastor bueno. Obviamente nos recuerda al pastor bueno que es Jesús, ¿verdad? El amante ha llegado a la cima donde se encuentra con el amado, desde cuyos ojos divisa todo lo creado. Y esto es muy importante, porque el efecto que produce la acción del Espíritu afecta ¿a qué? A tres cosas importantes en la persona. Juan de la Cruz nos dirá que son las tres potencias del alma, que son la inteligencia, que es la memoria y que después son las manos, es decir, la voluntad. En la inteligencia, ¿cómo actúa el espíritu? Pues el espíritu inyecta en nuestra mente la sabiduría, ya no es solamente inteligencia objetiva, humana, sino que nos va inyectando la sabiduría que viene de lo alto, de tal manera que aprendamos a pensar como Dios piensa.
que podamos ver las cosas como Dios las ve. Aquella oración tan bonita, ¿verdad? Que creo que es de Teresa de Jesús. Señor, enséñame a contemplarte en el silencio. Enséñame a mirar. Enséñame a ver las cosas como tú las ves. Implantar en nosotros ese pensamiento divino, ese es el efecto del Espíritu en nuestra inteligencia, primera potencia del alma. De acuerdo a Juan de la Cruz de nuevo, la segunda potencia es la de la memoria, donde está la capacidad creativa, la capacidad de crear imágenes e imaginación, y también donde está el sentimiento. Bueno, pues ahí el Espíritu Santo, ¿de qué manera trabaja? Trabaja haciéndonos conscientes de una presencia que se revela en todo y siempre. Es decir, esa unión del espacio con el tiempo, envuelto en el Espíritu, que nos hace conscientes de que Dios está siempre con nosotros, especialmente cuando menos lo sentimos. Porque no es cuestión de sentimiento, es cuestión de conciencia clara de que Él nunca jamás nos abandona. Y finalmente tenemos la potencia del alma, que es la voluntad. La voluntad es nuestra capacidad de decidir, la capacidad nuestra de apasionarnos por algo. Y entonces el espíritu, ¿qué es lo que hace? Nos está destruyendo poquito a poco la autorreferencialidad para que la referencia sea solamente Él. Y nos llena de una vitalidad y de una energía increíble para que seamos capaces de emprender el vuelo hacia esa nube del no saber, hacia esa sabiduría que es siempre más grande que nuestra pequeña inteligencia. Consecuentemente, en total conexión con la espiritualidad de Ignacio de Loyola, Dios nos consuela. Consuela al alma y aumenta las tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Fíjate qué cosa más interesante. Fe, esperanza y caridad. Y las tres potencias del alma: inteligencia, memoria y voluntad. Juan de la Cruz dirá: la sede de la fe es la inteligencia. La sede de la esperanza es la memoria. La sede de la voluntad es el amor. Por tanto, las tres virtudes teologales tienen como su nido dentro de la estructura de lo que es la persona, ¿verdad? La fe, la inteligencia, la esperanza, la memoria, el amor, la voluntad. Para Ignacio de Loyola, todo consuelo se nota que es consuelo, es decir, es presencia de Dios, porque aumenta las tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, cuando veamos que vamos teniendo más sabiduría de lo alto, más conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y seamos más capaces de amar generosamente como somos amados por el Padre en Cristo, en esa medida nos podemos sentir no solamente consolados, sino que también ser certificados de que efectivamente estamos en el camino de la ascensión hacia el encuentro con el amado que es Jesús, y por tanto se va dando una integración que venimos diciendo psicoespiritual. Vamos ahora a la página 113. Pero antes de ir a la 113, a mí me gustaría hacer hincapié en un aspecto que es el último, el de la voluntad y el de la caridad que se instala ahí, en esa potencia del alma. Y quiero dar importancia a este aspecto porque este taller que estamos realizando no es solamente un taller de interioridad, ¿eh? De hecho, acabamos de decir que tenemos que romper la autorreferencialidad. Por tanto, es llegar a un amor y a una conciencia del amor cada vez más fuerte, pero para salir y amar a los demás como somos amados. No bastaría con que dijéramos: nos hemos sentido muy a gusto en este taller, hemos aprendido muchas cosas, pero ¿después qué? Pues después ¿qué? Tenemos que llevar lo que hemos aprendido a los demás, porque la mística cristiana no es una mística de autorreferencialidad para mirarnos al ombligo y para simplemente decir: me siento mejor, como si fuera como decía hace poquito el Papa Francisco, ¿no? Dios
no es como un elixir que nos hace sentir bien, no. Es alguien con quien yo me relaciono. Y ese alguien, cuanto más lo instalo en mi corazón, más me invita a salir hacia afuera en obras concretas de amor. Esto lo vivió también San José de Calasanz, el fundador de la Orden de los Padres Escolapios, a la cual yo pertenezco, ¿verdad? Aquí hay un librito que se titula San José de Calasanz, místico en la acción, escrito por el padre Antonio Lezau, un libro precioso que he acabado de leer hace unos días. Pues bien, ya hacia el final de este libro hay un momento en el cual explícitamente dice que Calasanz fue un místico, sí, pero un místico en la acción. Y leo textualmente lo que dice. Podemos, por tanto, concluir que Calasanz fue un místico de la vida activa, un místico en la acción, como llaman hoy los especialistas a este tipo de personas que tanto han colaborado en la causa de Dios y en el advenimiento de su reino sobre la tierra. Por tanto, trabajar por el reino, llegar a la conclusión de que todo lo que hemos aprendido y lo que seguiremos aprendiendo nos tiene que llevar cada vez más a la acción en el amor. Teresa de Jesús lo tenía muy claro y en sus obras lo repite constantemente. Dice, al final, cuando nos encontremos con el Señor en lo más profundo de esa cámara real donde Él habita, reconoceremos que el encuentro ha sido real si después somos invitados a salir para servir. Así que esto es la gran importancia de todo este taller, ¿verdad? Una mística en acción. Para ello tenemos que estar bien enraizados. Y aquí es donde vamos a la página 113, a la sombra de la palmera. Nosotros que vivimos en el Caribe, tenemos palmeras por donde quiera que vamos, ¿verdad? Cuando yo vivía en Teruel, en Bello, pues la palmera para mí era, vamos a ver, era un sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí tenemos olivos, almendros y otros árboles, ¿verdad? Frutales, naranjos y manzanos, pero la palmera no es normal. Bueno, pues la palmera es un árbol del cual podemos aprender muchísimo. Fíjense, el Salmo 92 dice una frase referida a la palmera maravillosa. Dice, el justo florecerá como una palmera plantada en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. La palmera es símbolo de fortaleza, pero también es símbolo de flexibilidad. Ahí hay una cosita que escribí hace unos años y que además la publiqué en un librito que se titula Entre la niebla y el viento, ¿verdad? Y dice, el secreto de las palmeras. Vamos a leerlo. Dice, aprender de la naturaleza es algo hermoso. Por ejemplo, podemos aprender de la palmera junto a la playa o junto al acantilado, que si resiste contra viento y marea, contra ciclones y huracanes, y aquí en Puerto Rico sabemos mucho de los huracanes recientes, si lo resiste, ¿por qué es? Es porque cuanto más fuertes son los vientos, tanto mayor es el proceso de profundidad que sus raíces elaboran hacia adentro, hacia lo profundo del suelo. O sea, cuanto más viento, más fuerte, más al fondo. La palmera junto al mar tiene una gran elasticidad. Su tallo es a un tiempo especialmente consistente, porque es muy consistente, pero a la vez muy flexible. No ofrece resistencia a los vientos, sino que sabe agacharse, humillarse. Es flexible, no ofrece resistencia. Va a favor de la dirección del viento, incluso hasta llegar a ras de la tierra, como si la besara. Pero una vez que la tormenta ha pasado, poquito a poco la ves que se va levantando y se yergue hasta alcanzar su posición normal. La palmera nos enseña pues algo muy importante, nos enseña a ser personas bien enraizadas en lo que somos, especialmente cuando nos vengan momentos difíciles, personas sin máscaras, personas sin añadidos, sin sustracciones de lo que realmente es nuestra esencia. No vayamos por ahí con una falsa humildad, no.
Lo que tenemos, si lo tenemos, y si nos lo ha dado Dios, pues le demos gracias a Dios. Eso también es humildad, porque la humildad es caminar en la verdad, ¿eh? Pues tenemos que ser así, fuertes, pero a la vez tenemos que ser flexibles. Tenemos que aprender el arte de resistir combatiendo con el arma de la flexibilidad. Tenemos que aprender a ser resilientes. Una persona resiliente es la que en medio de las crisis se vuelve una vez más a rehacer, al llegar otra vez a la normalidad. Se supone que cuando el tema del coronavirus acabe en el mundo, que esperemos y oremos para que se acabe prontito, ¿verdad? Pues que seamos personas resilientes significa que hayamos aprendido cosas nuevas para aprender de una manera distinta o a vivir de una manera distinta, porque la vida nos ha enseñado en medio de esta crisis algo hermoso. Recuerden que la palabra crisis tiene dos acepciones. Una es la de peligro, una crisis, ay, estoy en peligro, oye, tengo una crisis. Pero además de peligro puede ser una posibilidad, ¿verdad? Una posibilidad impresionante para aprender algo nuevo. Pues bueno, tomemos las crisis de nuestra vida como momentos para crecer y momentos para descubrir algo nuevo que antes no habíamos descubierto. Vamos a la página 115 y estamos casi acabando, Dios mío, y nos quedaría para 2 días más. Página 115, desde la cima. Al final del proceso hacia la unión viene la llegada a la cima, símbolo del matrimonio espiritual del que nos hablan los místicos. El que había subido ligero de equipaje, que somos tú y yo, estamos subiendo todavía, estamos sostenidos por la presencia del amado que nos invita, cada uno donde estemos, no importa que nos sintamos pecadores, siempre somos amados, eso que nos quede siempre muy claro. Pues ahora esa persona se encuentra en la cima, y ahí en la cima se encuentra ¿a quién? Al amado. Y a pesar de todo, a pesar de encontrárselo, todavía hay una niebla que no acaba de descubrir su verdadero rostro. Es aquello del ya, pero todavía no. Mientras caminamos por este mundo, atisbamos a manera de centellas luminosas que nos sorprenden una presencia que es siempre mayor que nosotros mismos. Siempre mayor. La hemos descubierto, sí, y sin embargo todavía no. Pero siempre la descubrimos entre la niebla y el viento. Esas visitas inesperadas del amado que nos sorprende, que nos consuela y que nos fortalecen, pues las recibimos sin mediar palabra. Pues como dice uno de los salmos, de los versos que encontraremos después, dice, a veces las palabras son más que puentes, murallas. Es decir, a veces las palabras son más que puentes, murallas. Y el místico muchas veces no puede decir lo que ha descubierto. No porque no quiera, sino porque no encuentra la palabra adecuada. Se queda susurrando con aquel no sé qué que queda balbuciendo del que habla Juan de la Cruz. Mientras ascendemos al monte, que es lo mismo que descender a la profundidad del propio ser, ¿qué es lo que nos sostiene? La fe, de la que nace la confianza incondicional en Dios, a pesar de que el panorama no esté del todo claro. Y así se cumple la verdad de aquellos versos que ya les comenté ayer, ¿no? Buscarte, Señor, buscarte entre la sombra y el viento, entre la niebla y el viento, y finalmente encontrarte en el amor de tu cielo. Entonces, al final es como decirle al Señor, ya rompe la tela de este dulce encuentro, como dice Juan de la Cruz en uno de sus poemas. Ya te estoy encontrando, pero todavía no. Hay una tela que nos separa. Rompe la tela de este dulce encuentro. Bueno, pues ahí es donde tenemos que ir avanzando poquito a poco, pero con sencillez, con mucha delicadeza, cada uno donde se encuentre. Y vamos a seguir ahora con otro texto que en este momento aparece en la página 117. Aquella tarde silenciosa. La tarde se acerca como preámbulo de la noche serena. El amante ha oído el silbido del amado y se siente atrapado por su melodía. Al asomar su rostro en la calle, su mirada se cruza con la del amado y éste le clava una sonrisa en el corazón. Y ya no puede ni sabe doblegarse sobre sí misma, el alma, la persona, sino que sale de la casa, va persiguiendo las huellas invisibles del amado que le ha mirado. Y entonces
son huellas hechas canción y melodía que repite, pues son la canción y la melodía del amado que le enseño. Es el momento de la novedad, es el momento de la gracia, es el momento del kairos. Fíjense, el tiempo cronológico se mide con un reloj, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora en este momento son aproximadamente las 9 de la noche. Pero cuando una persona a las 9 de la noche, que podría ser ahora mismo, está descubriendo, sintiendo una presencia, está sintiendo una fuerza, está sintiendo un no sé qué, que queda balbuciendo, que viene de Dios y de Dios, se echa a llorar, le da gracias a Dios. Eso ya no solamente es un tiempo cronológico, sino que se llama el kairos. Kairos en griego significa el tiempo de Dios. Ese momento en que el tiempo de Dios se conecta con el tiempo cronológico y entonces estamos recibiendo algo que nos ha dado inspiración, que nos ha fortalecido, por lo cual seremos capaces de resistir tentaciones y dificultades. José de Calasanz hablaba de sí mismo en un momento de su vida, cuando estaba a punto de morir, y a uno de sus colaboradores, que se llamaba el padre Berro, no es que se llamara Berro, Berro sería el apellido, ¿verdad? Pero él era italiano, y le decía, yo sé de una persona que por una palabra que Dios le comunicó, fue capaz de resistir 15 años de terribles persecuciones y dificultades. ¿De quién estaba hablando José de Calasanz? Estaba hablando de sí mismo. Por una palabra, no sabemos cuál. Esa es la experiencia mística. Es ese momento de gracia. Puede ser un segundo, pero un segundo que se ha quedado instalado y sabe a eternidad. Para ello tenemos que vivir de verdad conectados con el propio ser. No tengas miedo a descubrir tu basura. No tengas miedo, por favor, te lo suplico. Baja a la caverna oscura. Desecha la basura que tienes dentro. Descubre el tesoro que hay en ti. San Agustín, cuya herencia recogerá de alguna manera Juan de la Cruz y muchos otros místicos, fíjate lo que dice. Dice, si quieres encontrar a Dios, abandona el mundo exterior, es decir, no vivas distraído, ¿eh? Entra en la cámara que es tu propio ser, pero no te quedes allí porque tú no eres Dios. Él es más profundo y más grande que tú. Sube por encima de ti mismo. Fíjate cosa más bonita, ¿no? Bajar para descubrir a Dios y desde ahí subir por encima de ti mismo. ¿Por qué? Porque Él te va a poner a un nivel distinto. Es como lo que decíamos hace un ratito de quien sube una montaña, ¿no? La montaña no cambia, pero la perspectiva desde la cual yo veo la realidad sí que está cambiando. ¿Por qué? Porque cuanto más altura, más horizonte diviso. Hermoso, ¿verdad que sí? Vamos a hablar un poquito de la muerte. La muerte, ¿eh? La muerte es el último eslabón que une finalmente al amante con el amado. La herida de amor no se cura a no ser con la presencia y la figura. Y para ello tenemos que atravesar la antesala de la eternidad, que es la muerte. La muerte natural es imagen y antesala de lo que será la vida que ya ha comenzado aquí. En esa antesala se dará el juicio de la misericordia. Atención a esto, cuidado, es muy importante. A veces, especialmente los católicos, nos hemos metido tanta culpa que, ay, Señor, el juicio final, ay, Señor. El juicio del final es un juicio de misericordia, porque Dios es amor, es misericordia. Y Él nos irá enseñando y nos dirá, oye, que te equivocaste, que 2 y 2 no son 5, sino que son 4. Bueno, pues venga, 4, y Él te lo pondrá. Y había que aquí metiste la pata, pero bueno, ¿verdad que sí que está dispuesto? Claro que sí. Es un juicio misericordioso, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a ese momento ligeros de equipaje. Tenemos que ir como buscadores del infinito, sabiendo que nos abrimos al infinito, al abrazo eterno, rasgando la tela de ese dulce encuentro. Sé que viviré, lo sé, porque enamorado de tu presencia infinita, cuando me marche en tu seno, para siempre viviré. Les voy a hablar un poquitico de la muerte de Calasanz porque es muy bonita. Él murió el 25 de agosto de 1648, tenía 91 años de edad. Recuerden que su obra ha sido destruida. No le permiten ya tener nuevas fundaciones.
Su orden, que era la orden de los padres escolapios, en aquel momento cuando él muere, es simplemente una asociación caritativa que se dedica a la enseñanza. El Papa ha dicho que los escolapios que se quieran marchar, que se marchen a otra congregación o que se hagan simplemente sacerdotes seculares y que además no pueden tener nuevos novicios. O sea, prácticamente una orden destruida, ¿eh? Y ya sabemos cómo él reaccionó. Bueno, pues ahora está muriéndose. Y así fue la muerte de San José de Calasanz. Dice, eran aproximadamente las 12 de la noche. Los dos padres que lo cuidaban pensaban que ya estaba agonizando. Tocaron la campana de la comunidad y todos, padres y hermanos, bajaron. De rodillas, el padre Castilla entonó la recomendación del alma. Nuestro padre ya estaba agonizando. Rezaba con los ojos levantados. Se asemejaba a una persona saludable que recitaba sus oraciones. Permaneció en esa posición hasta que oímos el sonido del reloj en la madrugada. Inmediatamente, levantando sus manos como si quisiera bendecirnos, entró en la agonía real. Los padres continuaban recitando la letanía de los santos y finalmente expiró su último aliento mientras pronunciaba claramente los nombres benditos de Jesús y de María y así entregó su alma al Creador. Era la 1:30 de la madrugada, en el mes de agosto, festividad de San Bartolomé Apóstol. Mientras el padre agonizaba, todos los padres y hermanos lloraban tiernamente por su amado progenitor. Pero al expirar, todos se llenaron de una alegría tan grande que comenzaron a abrazarse unos a otros. La alegría era tan profunda, por dentro y por fuera, que parecía que no había muerto, sino que había resucitado. La conmoción de todos era tan grande que todos parecían borrachos de amor divino. Qué cosa más increíble, ¿no? La paradoja. Cuando estamos en el momento de la espiritualidad, la paradoja es la manera de expresar exactamente lo que queremos decir. Estamos inundados de luz y sin embargo estamos en la oscuridad. Estamos llenos de consuelo y sin embargo atravesamos los mayores sufrimientos. Estamos a cabo de la muerte y sin embargo hoy estamos contemplando el eterno amanecer. Como recuerdo cuando acompañé hace 4 años a nuestro hermano Charlie Newborn, un escolapio americano que vivía en la Florida. Y fui un agraciado de estar allá en sus últimos segundos de vida junto con otro hermano franciscano que era muy amigo suyo. Y dijéramos, 5 minutos antes de morir, él decía, oye, estoy viendo, qué bonito es el paisaje. ¡Wow! Está lleno de flores y está lleno de hierba. ¡Wow! Y estoy viendo a Francisco. Y le decíamos, ¿pero quién es Francisco? ¿Estás diciendo el Papa? Y dice, no, Francisco, el tuyo, le decía al otro, porque el otro era franciscano. Yo no sé si era verdad, no lo sé. Por supuesto que era verdad, pero yo no lo veía, pero él lo veía desde la profundidad que solamente el que se acerca al amanecer eterno puede entender. Bueno, pues así es por donde caminamos también nosotros, aprendiendo a ver las cosas que antes no podíamos ver y aunque no las comprendamos, sin embargo, aproximarnos a ellas para intentar comprender un poquito sabiendo que aquello que comprendamos nos llevará a un nuevo horizonte, a un nuevo reto para seguir comprendiendo. Y finalmente yo quisiera acabar, porque ya estamos finalizando, en la página 127 donde aparecen los miedos. ¿Y por qué quiero tratar de este tema? Porque el miedo es el enemigo número 1 de nuestro crecimiento. El miedo es el enemigo del crecimiento, de la vida en el espíritu, recuérdenlo. Por eso, cuando son exorcizados los miedos y cuando los vence el amor, sentimos el milagro de vernos liberados de nuestros complejos de culpa, de nuestros complejos de inferioridad, de unas percepciones malsanas, de unas tonterías que se nos han instalado en nuestra mente. Invisible pero real, el virus del miedo hace que seamos amenazados permanentemente en nuestra integridad.
Por eso, para vencer el miedo tenemos que dejarnos ver por Dios. Dejar que Él nos bañe con su misericordia. Recordando aquello de que el mirar a Dios ama. Y cuando Él me mira, no es para regañarme, ni para condenarme, ni para infligirme nuevos temores. Nada de eso. Todo lo contrario. La mirada de Dios sana, modela, purifica y embellece al alma que se deja mirar, que se deja bañar por su amor. Dejarse mirar, bañar por la mirada de Dios es vencer nuestros miedos. Por esa razón, y esto lo he repetido muchas veces, la Biblia tiene la expresión no tengas miedo desde el Génesis hasta el Apocalipsis exactamente 365 veces, venido de parte de Dios. No tengas miedo, no te tengas miedo, Fernando, no tengas miedo a ser tú mismo. Y automáticamente exorcizamos de parte de Dios ese miedo y entonces vamos subiendo a unos nuevos niveles de conciencia, porque dejamos nuestras represiones y todo aquello que es puro miedo que nos atenaza, que nos oprime. En realidad, no tener miedo es imposible, porque todos tenemos miedo, ¿verdad? El mismo Jesús tuvo miedo cuando estaba en el huerto de los olivos. Pero cuando Jesús dice, no tengas miedo, lo que dice es, reconoce ese miedo, pero véncelo, véncelo, véncelo. La palabra nos enseña a superarlo, pues las más antiguas tradiciones cristianas enseñan que la tristeza viene del diablo. En este campo nos ayuda la psicología moderna, pues bajo su prudente dirección estamos pasando de una espiritualidad del control, yo le llamo espiritualidad de la amputación, a otra de la aceptación, de la integración. Que tengo problemas, pues no pasa nada. Que todavía hay cosas en mi vida que están desintegradas, pues tampoco pasa nada. Lo importante es saber que está ahí, que me tengo que trabajar, que con la gracia de Dios, en lugar de amputar lo que no me gusta, no lo amputes, porque eso es reprimirlo. Y eso tarde o temprano tendrá consecuencias negativas en tu psicología, incluso en tu fisiología. Sino acéptalo, dale la bienvenida y trata de acomodarlo, de integrarlo profundamente, porque el Señor te ayudará. En la página 128 tenemos un pequeño poema que nos habla precisamente de esto, de cómo no tenemos que huir, sino que tenemos que confrontar para abrazar y para dejarnos mirar por el Dios que nos libera de nuestros miedos. Dice, huía y me escondía tras la maraña de una maleza oscura y percibí unos pasos que tus huellas dibujaban en el jardín florido, en el fondo del alma. Me sentí ser el dueño del más precioso tesoro nunca antes descubierto. Abriste mis ojos y ¡uf! ¡Cuánta belleza atesorada dentro de la profunda caverna de mi corazón inquieto! Lo llevaba dentro y no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque el que era el dueño de mi vida era el miedo. El día en que dejamos de temer lo que somos, a ser lo que somos, cuando aprendemos a ser la persona que realmente somos. Pero no, a veces estamos ahí con un tesoro inmenso y desaprovechándolo. Entonces, qué hermoso, estamos acabando ya y bueno, en fin, vamos a ir a la página 131. El ramo de flores, el ramo de flores. Al ser tocados por el amor del amado, tocados, ese toque, ese kairos, al ser tocados por el amor del amado, queda nuestra sustancia espiritual henchida de un aroma divino que se exhala por doquier a través de los gestos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, incluso de nuestra manera inconsciente. Es parecido a la esencia que dejan las flores del azahar en la casa. Tú pones flores del azahar en tu casa, no te preocupes que dentro de unos minutos empezarás a hablar algo maravilloso. O también como el sabor añejo dentro de la ánfora que lo contuvo. Bueno, pues nuestra experiencia de Dios también deja ese pozo, ese perfume, que es la auténtica presencia del amado dentro de nosotros, que se derrama desde dentro hacia afuera
incluso cuando el buscador se experimenta a sí mismo como vulnerable, como pecador, como fragmentado, como necesitado. Fíjense esta parábola que muchos ya me la han oído, pero se la brindo a aquellos que todavía no la han escuchado de mis labios. Es una parábola persa y dice así: un día, un caminante halló un trozo de barro tan aromático que su perfume llenaba toda la casa. Y el viandante le dijo al barro: ¿pero quién eres tú?, preguntó el caminante. ¿Es que eres una gema de Samarcanda? ¿Eres una mercancía preciosa? Y le respondió: no, no, yo no soy más que un trozo de barro. Pero entonces, si eres barro, ¿cómo tienes ese aroma tan maravilloso? Y el barro le responde: amigo, te voy a responder y te revelaré un secreto. Mira, el secreto es este: he estado viviendo junto a una rosa. ¡Qué maravilla! ¿Con quién estamos viviendo nosotros? ¿Con el miedo o con la confianza? ¿Con la esperanza o con la desesperación? ¿Con la basura o con el tesoro? Todo depende de mí. No le echemos la culpa a nada, ni a nadie. Todo depende de mí, sabiendo que estamos habitados por una presencia maravillosa que nos hace ser humanamente divinos, o si quieren ustedes, divinamente humanos. Y ahora sí que acabo, ya de verdad que sí. Él viene, Dios viene a mí, claro que viene, está viniendo perfectamente, constantemente está viniendo. La experiencia mística es ante todo la consciencia de una presencia, que sin embargo el buscador la experimenta como ausencia, pero Él está ahí. La belleza de los versos radica precisamente en ese juego de palabras entre la presencia omnipresente y la consciencia subjetiva, el movimiento hacia el amor, que le hace experimentar que todavía no. Él viene, sí, Él viene. Y aunque es verdad, siempre estuvo cerca y seguirá viviendo conmigo, a mi lado, de mis entrañas dentro. Esta percepción dinámica del encuentro del amor origina un cierto temor que obliga al amante a estar siempre en vigilancia, en actos concretos de amor, de modo que el alma, como dice Juan de la Cruz, cuando anda en amor o enamorada, no se cansa ni descansa. Es verdad. Cuando una madre cuida de sus hijos por amor, todo sufrimiento le parece que no es sufrimiento, porque lo hace por amor. Pues aquí lo mismo. Cuando realmente estamos enamorados y vamos buscando a Dios y lo hemos encontrado y se nos nota en nuestro ser, podemos atravesar noches oscuras y nos parecerán amaneceres. Sufrimientos y los tendremos por pequeños, por pequeños retos. Y pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, como dice la palabra de Dios en Isaías 43, 1, 5. Siempre que el alma ama, siempre que tú y yo amamos, Dios viene a nosotros, eso está claro, ¿eh? Pues el amor llama al amor y Dios es amor. Y entonces nos hacemos una sola cosa. Y entonces cuando estamos unidos en ese amor se cumple aquello que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Somos la morada de Dios, una maravilla. Por tanto, vivir de esta forma es como decir, estoy viviendo, siendo la persona que soy, pero desde un nivel de existencia por el cual yo le doy gracias a Dios. Y ahora sí que acabo en la página 140 con un poema que lo titulo Quijote soy, invitándonos a que todo lo que hemos aprendido en estos 4 días lo llevemos a la práctica. Que nos diga la gente, es que eres un Quijote. Bueno, pues sí, lo soy. ¿Y qué? ¿Eres un soñador? Pues sí, lo soy. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque sé de quién me he fiado. Porque soy testigo de algo que he encontrado, que estaba dentro y que lo llevaba dormido. Bueno, pues ser Quijotes, a ver si les suena, a ver si ustedes también se juntan conmigo para ser Quijotes. Dice, enristraré la lanza de mi inquietud, cabalgaré el rocinante de mi utópica luz. Seré un Quijote en el páramo abierto de mis sueños. Los molinos de viento bajarán los aires,
Atraerán vientos nuevos y me daré, amigo Sancho, a la empresa gigante de lo que va por delante. Desafiaré sin miedo los malos agoreros que solamente ven visiones de malos tiempos. Donde ellos pregonan sospecha, yo sembraré fantasía. Sembraré de sueños la senda del mundo nuevo. Y conclusión. Aunque no he hecho ninguna referencia explícita a la Virgen María, invito a que pensemos en ella mientras seguimos la lectura y el trabajo interior de este taller. Por ti madrugo, Señor. Creo firmemente que María es la mejor maestra, la mejor testigo de lo que hemos aprendido hasta ahora, porque ella es hija del Dios Padre, ella es madre de Dios Hijo, ella es esposa del Espíritu Santo y ella es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desoigas nuestros ruegos y de todos los peligros, defiéndenos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Amén.